Buenas tardes. Es para mí un honor el conducir esta mesa de análisis. Me siento muy agradecida con la Academia Nacional de Educación Médica, en particular con la doctora Marcela González de Cosío, por la invitación a participar, pero también con los excelentes profesores con los que cuenta esta mesa de análisis, que esperamos que sea útil para todos en el desarrollo continuo de nuestra profesión como personas que generan educación en salud y a la vez, pues es una manera de aportar a lo que este sistema de salud de nuestro país da respuesta todos los días en situaciones de beneficio para los pacientes. Esta mesa de análisis, que ya fue mencionada, pretende sobre todo conocer diversos puntos de vista, no solamente de las personas que nos acompañan, de los profesores, haciendo un análisis de la situación del país y también haciéndolo de manera un poquito más global, a través de la opinión desde las áreas de expertise que ellos tienen, las regiones donde viven, la experiencia que tienen en su camino dentro de la administración y la educación en salud para formar especialistas en nuestro país. Sabemos que esta formación de especialistas tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar. Esas áreas de oportunidad van de la mano con las estrategias que hasta el momento se llevan a cabo y en las que quisiéramos el día de hoy hacer una intervención, una opinión, un análisis de qué paradigmas tenemos que cambiar, qué mejorar, qué sugerir para que la formación de estos especialistas en salud puedan tener un mejor desempeño que reditúe en el tratamiento de los problemas prioritarios de salud que se presentan en nuestro país y en el mundo, sobre todo haciendo énfasis en las áreas en las que cada uno de ellos se desempeña. Este análisis pretendemos todavía, más allá de conversarlo, de exponerlo frente a todas las personas que el día de hoy nos hacen el favor de escucharnos, de en un futuro establecer un consenso o mesas de trabajo que puedan exponerse en otros foros que a su vez administran tanto la educación como la salud en nuestro país. Muy agradecida. Me gustaría, en primer lugar, cederle la palabra a Jorge, que nos va a presentar a nuestro primer profesor. Gracias, doctora. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista en infectología, tiene una maestría en ciencias médicas y doctorado en investigación clínica por la Universidad de Guadalajara. Es profesor e investigador en enfermedades infecciosas, también de la UDG, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 2, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, actualmente es director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la UDG, fue también director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara, es premio Irene Robledo García en múltiples ocasiones por la Universidad de Guadalajara y tiene el galardón honorífico Enrique Díaz de León por la UDG. Adelante. A un modelo de atención que favorezca la atención. Antes que nada, quiero agradecer profundamente la amable invitación que me ha hecho la CANEMED para participar en esta mesa de análisis sobre educación médica en el sistema de formación de especialistas en México, análisis y propuestas para un modelo de atención que favorezca la atención de problemas prioritarios. En el título de nuestra mesa de análisis está implícito el conjunto de factores que se deben analizar para el mejor diseño y planeación en la formación de recursos humanos en salud y aseguramiento de la calidad en la atención. Aunque en este momento
enfocaremos la discusión en el tema de especialidades médicas, no debemos perder de vista que, al menos considerando que los principales problemas de salud que enfrenta nuestro país están reflejados en las principales causas de mortalidad y morbilidad que podemos consultar en las propias fuentes de la Secretaría de Salud de México, el INEGI y la Organización Mundial de la Salud, muchos de estos síndromes o patologías específicas son altamente susceptibles de prevención, por lo que debemos abordarlas en primera instancia desde ese enfoque mucho antes de que sea requerida la acción del especialista médico. En ese sentido, el médico de primer contacto debe tener una sólida preparación para la detección temprana y el abordaje primario antes de que estas patologías requieran la intervención de la especialidad y la alta especialidad. Al analizar el perfil epidemiológico de nuestro país, encontramos como primeras causas de morbilidad las enfermedades respiratorias y, aunque en su mayoría son infecciones agudas, no olvidemos que un grave problema de salud pública son las enfermedades pulmonares crónicas derivados de serios problemas de contaminación ambiental, particularmente en los últimos años, en las últimas décadas. Se estima que alrededor de 1 millón de muertes ocurren en el mundo anualmente por el ambiente contaminado. Por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, malignidades y enfermedad cardiovascular, entre otras. Atendiendo a este primer aspecto, es notorio que en nuestro país se requiere un mayor número de neumólogos, técnicos en inhaloterapia, en rehabilitación pulmonar, y aunque estos dos últimos no son especialidades médicas, no perdamos de vista la importancia de estos equipos integrados para la salud. Existe además un verdadero déficit de neumólogos pediatras y la mayor parte están concentrados en las grandes zonas metropolitanas y frecuentemente prefieren tener su desempeño profesional en el ámbito privado, dejando descubierto el sistema de atención público. La segunda causa de morbilidad son las enfermedades gastrointestinales infecciosas. La tercera causa es la diabetes, y aunque frecuentemente los endocrinólogos se hacen cargo de la atención de especialidad y alta especialidad de este complejo sindromático, que representa uno de los más graves problemas de salud pública en México y en el mundo, mi opinión es que el esquema de cursos y diplomados, es decir, la educación médica continua para médicos generales, puede brindar una mejor cobertura de atención, dada la gran necesidad que tiene nuestro país, sobre todo en el primer contacto, en la detección, inicio de la terapéutica y monitoreo de esta enfermedad. La siguiente causa de morbilidad es la hipertensión arterial y un esquema similar al que he referido para la diabetes, es decir, cursos diplomados para médicos generales y médicos familiares de primer contacto, podría ser un buen esquema de cobertura antes que pensar en incrementar solo por ese motivo el número de cardiólogos que debemos formar. La siguiente causa de morbilidad son las enfermedades transmitidas por vector. Sorprendentemente, un área menos atendida de este fenómeno epidemiológico es el escaso número de entomólogos con que cuenta nuestro país. De hecho, en este momento en que uno de los grandes problemas epidemiológicos que enfrentamos es el dengue, me di a la tarea de investigar qué universidades cuentan con algún posgrado en entomología, y todo parece indicar que solo la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un programa de maestría, por lo que en ese sentido
un posgrado especializante al respecto podría ser una gran área de oportunidad. De paso, no solo el dengue, sino además, por ejemplo, Zika, chikungunya, enfermedad de Lyme, están representando enfermedades que podrían tener en cualquier momento mayor impacto epidemiológico. En el número 7 de morbilidad se encuentran las enfermedades mentales. De nueva cuenta, esto no necesariamente significa la necesidad de incrementar el número de psiquiatras para enfrentar esta problemática. El médico general debe estar plenamente capacitado para que desde el primer contacto exista una detección y un manejo oportuno de calidad, al menos de las más comunes enfermedades mentales como son depresión, ansiedad, los trastornos del sueño o los complejos sindromáticos que combinan estas patologías. Sin embargo, a nivel especialidad, sí existe una gran área de oportunidad en lo que se refiere a paidopsiquiatría, que a todas luces es insuficiente en nuestro país, dada la problemática cada vez mayor en el área infantil, en la adolescencia y además el lamentable fenómeno que enfrenta México de cada vez más intentos suicidas y hechos consumados en estos grupos etarios de nuestra población. De forma adjunta, otro de los grandes problemas de salud pública que cada vez afecta a estos grupos de edad de forma más temprana son las adicciones. De ahí que la oferta educativa en salud, tanto en universidades como hospitalarias y de forma ambulatoria de la atención a la salud mental, deben incrementarse los espacios formativos para la paidopsiquiatría. El octavo sitial lo ocupa la obesidad y de nueva cuenta el médico de primer contacto, como parte de un equipo multidisciplinario que incluye expertos en nutrición, actividad física y deportes, psicólogos, deben ser quienes enfrenten y resuelvan en primera instancia la mayor parte de esta problemática, posiblemente robusteciendo su área formativa y de capacitación a través de la educación médica continua. Por supuesto, un siguiente nivel de atención es, sin lugar a dudas, el que representa el endocrinólogo, y más allá, y solo para casos muy seleccionados, el equipo multidisciplinario de cirugía bariátrica. Con respecto a este último, aún son pocas las sedes universitarias y hospitalarias que tienen acreditados como alta especialidad en los padrones de calidad la cirugía bariátrica. Y ahí, entonces, existe otra gran área de oportunidad. En el lugar número 9 de morbilidad están las enfermedades cardiovasculares, pero estas ocupan el primer lugar entre las causas de mortalidad en el mundo y en México. Sin embargo, este complejo sindromático es la punta del iceberg de patologías ya analizadas como la obesidad, diabetes, hipertensión y trastornos en el metabolismo de los lípidos, que por cierto, me permito hacer un paréntesis respecto a estos últimos. Sorprendentemente, no se encuentran detectados dentro de las 10 primeras causas de morbilidad, lo cual considero que es una pifia de monitoreo epidemiológico, pues diversos estudios en el mundo y en el país sugieren que hasta el 30% de la población adulta padece hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, con las consecuencias patológicas de esteatosis hepática que puede desembocar en el futuro en enfermedad hepática crónica, cirrosis y el síndrome metabólico que habitualmente puede generar
o combinar además diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Las enfermedades osteoarticulares, habitualmente derivadas de traumatismos o derivadas de enfermedades crónicas degenerativas del aparato locomotor, son dentro de las consideradas 10 causas de morbilidad. Y ahí, posiblemente la pregunta, aunque no corresponda al nivel de especialidad, sí debemos considerar si existe suficiencia de espacios y de personal de la salud para la rehabilitación física, y en el nivel de la especialidad, por supuesto, si son suficientes el número de egresados de la especialidad de terapia física y rehabilitación. Una vez revisada lo relativo al panorama epidemiológico de la morbilidad, al visualizar el que corresponde a mortalidad en nuestro país, debo comentar que según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2023 se registraron alrededor de 800,000 defunciones en México. Las principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, que representaron alrededor de 200,000 fallecimientos, equivalentes al 23.7% del total. La diabetes mellitus y sus complicaciones, que causó alrededor de 102,000 muertes, lo que corresponde al 12.7% de las defunciones. Al respecto de estas dos primeras, enfermedad cardiovascular y diabetes, ya he hecho algunas reflexiones, algunas consideraciones. En tercer lugar, los tumores malignos, que provocaron alrededor de 90,000 decesos, representando el 11.3% del total. Y con respecto a este grupo de patologías, he identificado con claridad una mayor necesidad formativa de especialistas en oncología y hematología pediátricas. Asimismo, un mayor número de radioterapeutas y, dicho sea de paso, de infraestructura de alta tecnología para radioterapia y mayor infraestructura para el diagnóstico a través de imagen, utilizando, por ejemplo, PET scan, con la correspondiente formación y capacitación de radiólogos en esta área especializante. En cuarto lugar están los accidentes, que causaron alrededor de 37,000 fallecimientos, que equivalen al 4.6% de las defunciones. Y con respecto a esta causa de mortalidad, la mayor incidencia para el estudio y atención del fenómeno seguramente recae en el ámbito de la prevención a través de la salud pública con la correspondiente área especializante. Las enfermedades del hígado se encuentran en quinto lugar, responsables de 35,000 fallecimientos, lo cual representó el 4.5% del total. Respecto a estas patologías, cada vez cobra mayor relevancia como causa las enfermedades metabólicas de los lípidos, la obesidad, la diabetes y en general el síndrome metabólico, que pueden derivar en esteatosis, esteatohepatitis, falla hepática y cirrosis. Y al respecto, la atención debe ser anticipada a otros estadios de este complejo sindromático, como antes lo he comentado. Sin embargo, en la punta del iceberg no podemos de ninguna manera desdeñar la necesidad de un mayor número de programas de trasplante, con fortalecimiento de los programas y estrategias de donación, infraestructura y equipamiento, y en ese sentido, una de las áreas de oportunidad es la creación de programas de especialidad en trasplante y cursos de alta especialidad en hepatología a partir de medicina interna y o gastroenterología. ¿Y qué decir de esos programas educativos de nivel superior para que
los programas de trasplantes incluyan la cobertura de una de las grandes necesidades de salud pública, como es el trasplante renal, en virtud de que la enfermedad renal que deriva principalmente en nuestro país de la diabetes y la hipertensión representan el 10% de necesidades que al respecto existen en nuestro país y en todo el mundo. Por cierto, alrededor del 10% de la población adulta en nuestro país tiene algún grado de daño renal. Finalmente, y en virtud del tiempo con que contamos en esta participación, no puedo obviar, al menos enunciativamente, algunos retos que debemos superar para que la formación de recursos humanos en salud de nivel especialidad y alta especialidad se traduzcan en una mayor cobertura con equidad, claro, con calidad, y que estos esfuerzos beneficien al sistema público de salud y no, como frecuentemente ocurre, solo al ámbito privado. Uno de ellos podría ser la regionalización de las sedes hospitalarias para la formación. Pregunta, por ejemplo, ¿cuántos hospitales regionales tienen ya estructura, equipamiento y sobre todo personal especializado para tener el claustro de profesores, tanto titulares como adjuntos, para la apertura de estas especialidades y como consecuencia de ello, de los egresados, el arraigo regional y de esa manera la mejor cobertura para todo nuestro país? Esto solamente es una reflexión general. Agradezco mucho su amable atención y espero que un paradigma en el que podamos trabajar todos de forma conjunta nos permita eso precisamente, una mejor cobertura, mayor equidad y que el diseño y la creación de especialidades y altas especialidades en nuestro país estén alineadas a las necesidades de la salud pública que tenemos en nuestra patria. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Participa también en esta mesa de análisis el doctor Ernesto Vega Azún, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterra de Chile, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en cirugía pediátrica y morfología humana por la Universidad de Chile, maestro en educación médica por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor de la Universidad Finisterre desde 2005, decano de la Escuela de Medicina de esa misma universidad desde junio de 2009. Hola, muy buenas tardes allá en México, aquí casi noche en Chile. Muy agradecido con los organizadores por la invitación quería comentarles dentro de estos breves 10-15 minutos que nos ofertaron para poder conversar con ustedes cuál es nuestra realidad de nuestro sistema de formación de especialidades médicas en Chile, qué lo caracteriza y finalmente cuáles son las probables buenas prácticas que uno podría sacar en limpio en miras a generar un sistema armónico y de excelencia universitaria para la formación de especialistas y subespecialistas en medicina. Voy a proceder con la presentación. Supongo que están viendo la presentación. El sistema de formación de especialidades médicas en Chile tiene características culturalmente muy interesantes que creo que pueden ser atesorables a la hora de definir trabajos conjuntos entre el Estado y la academia para llevar a buen puerto a la formación de especialistas avanzados en el área médica. Haciendo un pequeño contexto histórico para que puedan comprender cuál es nuestra realidad en Chile, podemos decir que Chile experimentó avances significativos en la primera mitad del siglo XX.
Es en ese momento en donde se establecen escuelas, hospitales universitarios y se empezó a fomentar la investigación científica y se crearon las primeras especialidades reconocidas como cardiología, dermatología, endocrinología, neurología y psiquiatría. Ya en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo desde el año 1952, Chile vivió cambios importantes en el ámbito de la salud con la creación del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en donde el objetivo primario fue brindar atención médica accesible a toda la población, que es uno de nuestros grandes temas, la accesibilidad a la salud. Y por lo tanto eso permitió un mayor desarrollo y especialización de las distintas ramas de la medicina. Actualmente Chile tiene bastante avance en medicina, cuenta con una amplia gama de especialidades reconocidas por el Estado, 54 y en aumento a través de un decreto especial ministerial. Y además de las clásicas, tenemos todo tipo de especialidades y subespecialidades y cada vez se están reconociendo más áreas de la medicina en la formación formal estatal de especialidades en medicina. Características particulares de la formación médica y de especialidades en Chile. Primero, que por normativa, la formación de especialistas en Chile se lleva a cabo en programas de especialización de hospitales universitarios y centros de salud reconocidos. Para que se comprenda, la formación tanto de grado como de posgrado, especialidades, subespecialidades, siempre se hace bajo el alero de una universidad y en programas universitarios. Los médicos que en Chile estudian habitualmente entre 6 y 7 años, dependiendo de la escuela de medicina, deben completar una residencia médica de la especialidad que elijan o a la cual accedan, que tiene una duración entre 2 a 5 años, dependiendo de la especialidad de la cual estamos hablando. Y por otra parte, el Estado no abandona a las universidades en su autonomía en la formación, y tiene un sistema de certificación de especialidades, tanto de los programas de especialidad como de los prestadores de los especialistas, para garantizar la calidad de las acciones en salud. Por lo tanto, hay una serie de tamices para asegurar la calidad formativa del especialista en medicina. Por otro lado, para la obtención de la especialidad, de la certificación como especialista, se requiere la finalización en un programa, como les decía, universitario, además de una especialidad acreditada, en donde siempre se debe incluir no solamente la formación práctica y supervisada, sino que también una formación teórica fuerte, productividad en investigación, formación en gestión, en docencia y también en ética, además de las prácticas disciplinares clásicas de cada especialidad. Y además, cada programa de formación de especialistas, para poder ser reconocido en Chile y poder ese especialista ejercer la medicina en Chile, debe estar acreditado por ley por la Comisión Nacional de Acreditación, que es la entidad estatal única aseguradora de la calidad, que a su vez está certificada ella como entidad y como comisión internacionalmente por la World Federation Medical Education. Por lo tanto, se asegura la calidad de los programas formativos, de sus desarrollos curriculares y finalmente del producto que se obtiene de esas formaciones. Junto con lo anterior, el especialista, una vez egresado y reconocido por la Superintendencia de Salud, tiene que cada cierto tiempo certificar o recertificar su condición de especialista en el sistema a través de una normativa muy clara que exige la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, como ustedes ven, hay una serie de pasos que van asegurando desde el ingreso a la especialidad, incluyendo el egreso y la vida posterior del especialista, su buen nivel profesional y académico. Más allá de la robustez en cuanto al aseguramiento de la calidad de los especialistas en Chile, el año 2005 se identificó una carencia crítica de especialistas, porque si bien se formaban buenos especialistas, eran pocos y además estaban mal distribuidos, porque como se ve en el análisis de los planes, había un problema de acceso a la atención de especialistas, porque los especialistas estaban muy concentrados en ciertas regiones del país, particularmente la metropolitana, la capital central en Santiago, y eran falentes la presencia de esos especialistas en zonas extremas. Por lo tanto, el Ministerio de Salud de la época hizo un estudio de brechas de cada una de las 56 especialidades y diseñó un plan
con financiamiento estatal para poder hacer frente a esa brecha y buscar optimizar no solamente ya la calidad, sino que la cantidad de especialistas con dinero del Estado para poder fortalecer la formación en las universidades. Por lo tanto, este plan incluyó concursos de ingreso especiales ministeriales y periodos obligatorios de asistencia, es decir, las universidades forman al especialista, auspiciados, pagados por el Estado esos especialistas reciben un estipendio, un sueldo para formarse como especialistas y después le deben al Estado el doble del tiempo de formación que duró su especialidad y el Estado determina dónde enviar a ese especialista según la región donde tenga falencia. Lo que permitió entre el 2011 al 2020 una serie de datos que les voy a mostrar de este plan de formación de especialistas. Esa era la realidad de la desigualdad territorial. Como ustedes ven, la concentración de especialistas en la región metropolitana y en las grandes urbes es muy llamativa, versus las regiones extremas, que son la número 15 y la número 12, que son la de arriba y la de abajo, es donde cuesta mucho llevar especialistas y subespecialistas. Por otra parte, justamente las regiones más extremas de la capital tienen estas batallas que pueden salir en los periódicos, en los medios nacionales, porque los médicos que se forman finalmente no vuelven a sus regiones de origen, y eso es un problema porque no es atractivo para ellos dejar la capital para volver a las regiones a las cuales están mandatados a asistir. El plan de formación de especialistas del Ministerio de Salud de Chile en su Secretaría de Redes Asistenciales es bastante robusto y tiene una característica que es bien interesante. Como yo les decía, la oferta universitaria de cupos de formación de especialistas es definida y las dan las 26 escuelas de medicina que están distribuidas a lo largo del país. Y el Ministerio de Salud, el Estado, hace suyo prácticamente un 60% de esos cupos de formación de especialidad con dinero estatal y le ofrece esos cupos de formación especialista a distintos médicos generales que se asocian al Estado en diferentes proyectos formativos, que ahí están los clásicos en nuestro, que es el proyecto EDF, el CONE y el CONIS, para poder, a través de diferentes formatos que no voy a explicar con profundidad acá, lograr, financiando su formación de especialistas y pagándole a las universidades esa formación, se aseguran el periodo asistencial obligatorio posterior a la formación para poder así contar con especialistas y también médicos generales en diferentes partes del país. El proyecto de médicos en etapa de destinación y formación es un proyecto muy interesante del Estado, en donde se lleva médicos generales a distintas partes del país, buscando las necesidades locales, y luego el premio por sostener a esos médicos generales a los cuales se les hace capacitación continua, formativa, es que al finalizar esos 3 a 5 años de estadía en regiones extremas, por ejemplo, se les premia con la especialidad pagada por el Estado. Bien, es una forma de llevar médicos generales bien formados a todas partes de Chile y asegura una presencia de médicos que si no fuera por este proyecto no estarían en esas regiones. Por otra parte, el periodo asistencial obligatorio es este espacio de tiempo que habitualmente es de 6 a 8 años, donde ya un especialista formado por el Estado en las universidades deben ir al destino que eligió el Estado para ellos para poder hacer atenciones desde la disciplina de la especialidad en la que ellos determinaron especializarse con incentivos correctos y con toda la financiación de su proyecto a cargo del Estado. Esto implica una gran inversión de dinero por parte del Estado. Es así como a través de los años, entre el 2016 y el 2024, han ido aumentando los especialistas y este plan de formación de especialistas anualmente, sumando en barras celestes los médicos generales en diferentes partes del país y en varias rojas los médicos que entran a especializarse para luego ser médicos especialistas en las diferentes regiones del país. Y por lo tanto ha sido un proyecto que determina este tipo de resultados. ¿Cuál es el impacto del proyecto EDF, que es el de médicos generales?
Ya en 2023, los médicos EDF eran prácticamente el 30% de todos los médicos de atención primaria del país. Y por lo tanto, esta estrategia contribuyó a aumentar significativamente la dotación de médicos en zonas rurales y urbanas con menos recursos, toda vez que están puestos por el Estado ahí, repito, con el premio que posteriormente se van a especializar en el área de su preferencia. Y por lo tanto, ya hay más de casi 2.600 médicos cumpliendo funciones en esta etapa de destinación e información, lo que evidencia su relevancia en lo que es la dotación de médicos generales a lo largo del país. A diferencia de esto, el impacto del periodo asistencial obligatorio, es decir, médicos que ya son especialistas y que se distribuyen según las necesidades del Estado, hace que ya en marzo del 2023 había 3.000, casi 900 médicos cumpliendo su periodo asistencial obligatorio como especialistas en el sistema público, representando un 16,15% de todos los médicos especialistas que están distribuidos en todo Chile. Por lo tanto, mejoró el acceso de especialistas en regiones y se ayudó a cubrir brechas en regiones extremas, siendo aún necesario mejorar la distribución equitativa de estos especialistas a lo largo del país. Cuando nosotros, como la Asociación de Facultad de Medicina, que reúne a las 26 a 28 escuelas de medicina del país, hicimos también los análisis de especialidades médicas entre el 2007 al 2023, nos dimos cuenta con nuestros propios datos que al 2023 existen cerca de 5.000 especialistas en formación en las universidades de nuestro conglomerado, de las cuales 1.200 están en su primer año de formación, y que en los últimos 10 años se ha incrementado en un 80% la cantidad de especialistas en formación, porque el esfuerzo que ha sostenido el Estado al auspiciar con recursos económicos todos estos programas formativos, las universidades han respondido aumentando sus capacidades formativas de 2.700 cupos el año 2014 a 4.000, casi 5.000 cupos el año 2023. Por lo tanto, había un esfuerzo doble, un esfuerzo del Estado poniendo recursos y un esfuerzo de las universidades formando cada vez más especialistas sin perder calidad formativa. Obviamente, en pandemia hubo una baja, pero que luego se recuperó la matrícula de especialistas a primer año luego de la pandemia. Tenemos registros en ASOFAMED, que repito, es la Asociación de Facultades de Medicina, de cómo cada universidad estatal, privada, tradicional, moderna, aporta a la formación de especialistas y cada uno tiene sus propias estadísticas, ¿verdad? Y todo eso es otra gracia del sistema universitario chileno, que está muy bien conglomerado y muy bien definido por políticas universitarias comunes entre las diferentes universidades y escuelas de medicina del país. Por lo tanto, también hay una fortaleza del sistema al estar las universidades juntas en este proyecto formando a los especialistas sin tanta diferencia entre una y otra, con estándares comunes y todas miradas por la Comisión Nacional de Acreditación. Así, ya terminando, al 2023, el 75% de las especialidades y de los especialistas se forman en la región metropolitana, luego seguido por la región del Biobío y luego la región de Valparaíso. El 50% estudia en universidades estatales, pero el 35% lo hace en universidades privadas del CRUCH y 14 en universidades privadas no del CRUCH. Por lo tanto, hay un 50 y 50% entre el aporte que hacen universidades del Estado a la formación de especialistas y el aporte que se hace en las universidades privadas a la formación de especialistas. Todos especialistas que finalmente van a ir, un 60% van a ir a formar parte del contingente de la atención pública, sin importar si provienen de universidades estatales o universidades privadas. Al 2023 existían 380 programas de formación de especialistas y los estudiantes de esos programas, un 50% venía de la educación médica privada chilena, un 33% de una educación mixta y un 15% de la educación media pública estatal chilena. Ahí hay un claro registro en donde los estudiantes de medicina provienen habitualmente de educaciones particulares más que de educaciones estatales originales. ¿Cuál es el desafío que se pone el Ministerio en conjunto con las universidades para la formación de especialistas en lo que viene? Uno, hay un desalineamiento muchas veces entre el interés del Estado, las necesidades propias del Estado, las particularidades formativas de las universidades y los intereses de los individuos médicos generales
sobre las especialidades en las cuales quieren formarse. Y por lo tanto ha habido un gran trabajo entre las asociaciones de estudiantes, las asociaciones gremiales de médicos, las universidades y el Estado por dar mayor cabida a esos intereses y poder dar espacio a resolución de esos intereses individuales. 2, aumentar la oferta universitaria. Si bien se ha hecho un gran esfuerzo por aumentar la oferta, todavía hay especialidades donde la oferta es escasa, sobre todo en especialidades donde hay requerimientos muy prevalentes, por ejemplo, como en oncología, medicina intensiva. Bien. También la distribución de especialistas en el país tiene que seguir mejorando, porque si bien ha mejorado y se ha dado acceso y se ha llevado especialistas a regiones extremas, todavía falta, porque todavía no se hace tan interesante para el médico especialista estar en esas regiones, y eso exige un plan que supera al Ministerio de Salud. Es un plan que requiere a otros ministerios del Estado para poder hacer más atractivo para el profesional médico especialista estar con sus familias en regiones extremas sin acceso a formación de sus hijos con colegios o liceos de alta calidad o a recursos o a situaciones de mayor nivel y confort para los propios especialistas. Y finalmente también las condiciones para el desempeño. Muchas veces ha ocurrido que el especialista o el subespecialista llega a las regiones extremas y el hospital no está preparado con el equipamiento necesario para poder responder a las capacidades del especialista y por lo tanto se subutiliza las capacidades del especialista en hospitales que, repito, no están preparados estructuralmente ni con el equipamiento necesario ni con el personal asociado de apoyo para que él pueda ejercer su especialidad con toda la potencia con la cual fue formado, y eso también es un trabajo aledaño a la formación del especialista. En conclusión, y para terminar, las especialidades médicas en Chile tienen una alta tradición, son de buen nivel, pues la formación se realiza dentro del seno de universidades con lógicas académicas, siguiendo estándares de calidad rigurosos y con acreditaciones obligatorias dirigidas por el Estado. Existen brechas de formación en ciertas especialidades y una distribución heterogénea de los especialistas, con déficit, como les decía, en regiones extremas, lo que se ha ido controlando con estos planes estatales de subvención a la formación de médicos y odontólogos hace ya más de 20 años, lo que es una política país y sin importar el gobierno de turno, esa política estatal se sostiene y las universidades la amparan. En ese mismo sentido, una de las claves del éxito es el trabajo mancomunado entre Estado, Ministerio de Salud, en conjunto con las universidades, nuestra Asociación de Facultades de Medicina de Chile, lo que ha permitido aunar esfuerzos y tomar el desafío de la formación de especialistas médicos con una lógica centrada sobre todo en el público beneficiario y no solamente en los intereses académicos de las universidades o en los criterios puramente asistenciales de los directores de hospital o de los jefes de servicio de salud y del Ministerio de Salud, que no siempre tienen una lógica académica. Ese equilibrio entre la academia y la asistencia, yo creo que ha permitido sostener calidad con un plan de crecimiento amplio y que vamos a seguir haciéndolo crecer a lo largo de las décadas que vienen. Eso por ahora y quedo atento a lo que requieran. Bueno. Agradecemos las presentaciones que ya nos hicieron el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y este modelo tan interesante de el doctor Azún que nos hacen llegar desde Chile. Y en este momento creo que con estas dos presentaciones podríamos plantear por lo menos una conclusión parcial. Esta conclusión parcial en la presentación del doctor Héctor Raúl y su amplia explicación sobre las necesidades de salud en nuestro país, obligadamente nos trae una pregunta de cómo estamos dando respuesta desde la formación de especialistas a todos los problemas de salud regionales y esta formación de especialistas si de verdad está dando respuesta a las necesidades de la población. La segunda plática, el doctor Azún, y su análisis
a mí de verdad me impresiona el nivel de compromiso, de dependencia entre la Rectoría de la Administración en Salud y la Rectoría de la Formación de Especialistas, porque están evidentemente interdependientes uno y el otro y están dando respuesta a estas dos grandes propuestas que tenemos el día de hoy. Damos respuesta con los especialistas que formamos a las necesidades de salud. Es la Rectoría de Salud del Estado, la Rectoría a través de las instituciones educativas, que estamos no solamente formando especialistas de calidad, sino personas que están conformes con sus vidas, desempeñando un papel en la sociedad, o tenemos que cambiar algo a este sistema. Esto pues también nos lleva a que podamos presentar a nuestro siguiente profesor. Muchas gracias por estar aquí. El siguiente participante, el doctor José Luis Torres Escalante, es coordinador de especialidades médicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, médico cirujano con especialidad en pediatría también por la Universidad de Yucatán, doctorado en farmacología por la Universidad de Guadalajara, profesor de la Facultad de Medicina desde hace 16 años, es jubilado de la UMAE del IMSS de Mérida, Yucatán. Adelante, doctor. Pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la doctora Marcela González, a la doctora Claudia Asensio por la atenta invitación. Desde que me invitaron, pues la verdad me pareció el tema que se plantea como algo muy, muy importante y por lo tanto, pues gustoso acepté participar. Sí, podemos pasar muy bien a la presentación, ¿no? Muy bien, ustedes, el título de la mesa de análisis ya se comentó. Como parte de ser profesor de pregrado y ser coordinador de especialidades, pues mi enfoque está orientado desde la formación del estudiante de medicina, porque nuestros pasantes son parte importante en esa atención sanitaria que se ofrece en la población, ¿no? El sistema de salud en México, todos sabemos, está regulado por la Secretaría de Salud. Ya se ha comentado, igual con nosotros, trabajamos en colaboración sector salud y sector educativo, pero es la Secretaría de Salud la que dicta las políticas y los programas de dos sectores que van a componer el sistema de salud, el público y el privado. El sistema público, como ustedes saben, principalmente está formado por el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y recientemente con el programa de Bienestar, que utilizando la experiencia del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues está modificando y adaptando muchos de los hospitales y de las clínicas de la Secretaría de Salud. Ustedes saben que nuestros niveles de atención son 3 niveles. Hablando de temas prioritarios, pues vamos a hablar ahorita del primer nivel de atención, donde se van a atender los padecimientos más frecuentes, poco complejos y que generalmente son manejados de forma ambulatoria. El segundo punto que menciono es de que esos médicos que están en el primer nivel de atención tienen el compromiso, dado que todos los pacientes o la mayoría de los pacientes es la vía de ingreso al sistema de salud. Por tanto, aunque están ahí definidos como que van a manejar temas relativamente simples, es muy importante de ellos que sepan establecer o al menos sospechar diagnósticos tempranos, dado que eso va a tener una repercusión en la morbimortalidad y mortalidad de los pacientes. También poder ofrecer un manejo inicial, en su caso poder estabilizarlos, y muy importante también conocer los criterios de referencia. Mandar a un paciente a un segundo nivel cuando no lo necesita, sobresatura el segundo nivel, y si se manda de manera retrasada, pues muchas veces eso trae repercusiones en la salud del paciente. ¿Dónde se lleva a cabo esta atención de primer nivel, ¿no? Sabemos que en el Seguro Social, las unidades de medicina familiar, que cuentan con diferentes servicios dedicados a la consulta médica, dental, medicina preventiva, planificación familiar, trabajo social, nutrición, salud de trabajo, y algunos van a tener algún laboratorio y servicio de rayos X como servicios básicos. Perdón, se pasó. La Secretaría de Salud tiene los centros de salud, hay unas clínicas rurales, perdón, sí, donde también van a ser atendidos por médicos familiares o médicos generales. Muchos de esos médicos que van a atender esto
van a ser parte de nuestros pacientes, de nuestros pasantes, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Entonces, según el reporte de epidemiología, es muy parecido a lo que se acaba de comentar con el doctor, el primer participante. Yo dividí las 20 principales de las que mencionan en este reporte, dividí, no en el orden que las que se presentan, sino simplemente dividí en un lado las enfermedades infecciosas, que como ya se comentó, pues siguen prevaleciendo en nuestra población, y del otro lado, pues hay una mezcla donde se encuentran enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y otras como problemas de estado de salud mental, depresión y algunas cosas que no están relacionadas específicamente con problemas crónicos degenerativos, pero se puede ver claramente lo que se comenta en muchos lados de que estamos atendiendo la parte de la población de enfermedades infecciosas y de las no infecciosas. Y esto de las no infecciosas, de las crónicos degenerativas, explicadas por pues, el incremento de la edad de la población mexicana. Cuando el paciente no tiene ese manejo leve que puede ser manejado de forma ambulatoria, debe ser referido a un hospital de segundo nivel donde va a recibir atención de los médicos especialistas. Todos sabemos del sobrecupo de nuestras unidades hospitalarias. Habrán vivido alguna vez pacientes que están sentados aquí canalizados y están esperando al menos una camilla para que puedan ser atendidos o descansar. Pasan a veces más de 24 horas esperando en la cama. Y esto es porque están saturados los servicios, está saturados la hospitalización y eso repercute en los pacientes, en la atención de los pacientes. No pasa. Ok. Ya. Entonces, con intención de poder remediar parte de esta sobrecupo en los pacientes, pues en algunas unidades se han establecido áreas de atención de nuevas unidades de corta estancia, donde en esta revista española comentan que sería para pacientes con enfermedades crónicas agudizadas o procesos infecciosos que pues, tal vez requieran 3 días de impregnación de antibióticos, todo está bien, está controlado, pues puede continuar su manejo en casa. Según la norma oficial mexicana en materia de información de salud, para nosotros está definido este servicio de corta estancia como unidades médicas de atención médica o quirúrgica con una estancia menor a 24 horas. Tenemos el ejemplo del Seguro Social, las unidades de medicina ambulatoria y también ponemos como referencia el Hospital Juárez de México, donde cuenta con estas salas y donde la atención obviamente es por parte médica y quirúrgica. ¿Quiénes dan esa atención? Pues los especialistas, ¿no? ¿A quién atienden los servicios de primer nivel de atención? ¿Quién atiende esos servicios, ¿no? Pues en cuanto a primer nivel de atención, sabemos que son los médicos especializados en medicina familiar y los pasantes. Y como es parte importante de la atención de salud a nuestra población, por eso lo comento. Según esta Asociación Mexicana de Médicos de Formación, el año pasado habían 6,000 pasantes. Parte de esa atención son nuestros estudiantes que están terminando la carrera, ¿no? Y la parte de las áreas de corta estancia, obviamente segundo y tercer nivel, va a estar dado por los especialistas que en promedio tienen, bueno, algunos tendrán de 3 años de especialización, otros serán 8 años de especialización, ¿no? O sea, pensemos, un cardiólogo les piden 4 años de medicina interna, 3 de cardiología, y si hace una subespecialidad, o una alta especialidad, perdón, pues sería 8 años de formación. Entonces, esto tiene repercusiones en cuanto a lo que vamos a ver. El servicio social, sabemos que es una actividad obligatoria, no se pueden titular si tú haces el servicio social. Y el objetivo, me parece bien, aplicar los conocimientos adquiridos y sobre todo que sean en beneficios de la sociedad. Cuando revisamos cuántas horas debe de hacer un estudiante su servicio social, vemos que todas las licenciaturas que no sean medicina le van a pedir 4 horas al día de lunes a viernes para acumular un total de 480 horas. Esto es de lunes a viernes 4 horas en 6 meses, cumple con el servicio social. Sabemos el tiempo que le piden a nuestros pasantes, que es mucho más. Y la pregunta aquí, si hay médicos generales o médicos familiares que van a tener el primer nivel de atención y médicos especialistas que van a estar atendiendo pacientes de corta estancia o en las áreas de segundo y tercer nivel, la pregunta, ¿hacen falta médicos en México? Y me encontré con esta información del 2022, donde según las recomendaciones internacionales, pues hay un déficit de médicos generales de 33,832 médicos, ¿no? Es un déficit, bueno, allá está. ¿Qué pasa con el déficit de médicos especialistas?
Aquí pues se agrava un poquito más la situación porque es mucho mayor el déficit. Sin embargo, si analizamos por entidad federativa, vemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México la tasa de médicos es de 385.2, o sea, rebasa lo recomendado. Pero fuera de la Ciudad de México, todas las entidades federativas manifiestan un déficit. Si nos vamos a Guerrero y Chiapas, 32.2 especialistas por cada 100,000 habitantes. Y esto habla un poquito de lo que ya se mencionó con los participantes anteriores, de una desigualdad de la distribución de los médicos especialistas. Y no solamente son pocos, sino que la distribución, pues hay muchos lugares, la mayoría prácticamente, que no cumplen con ese estándar. Realmente cuando leí esta información, pues me pareció interesante, pero lo que realmente me impactó fue este dato, ¿no? En este informe, el 22, reportan que Veracruz y Guerrero reportan zonas de déficits críticos de recursos humanos. Mencionan esas 3 zonas de Veracruz, la Huasteca, la Montaña y Papaloapan, donde dicen hay 0 pediatras para atender a más de 2.4 millones de niños. Entonces, obviamente sabemos que la formación del médico general debe estar relacionada para atender los problemas prioritarios, pero obviamente nos está hablando de que existe un déficit en la formación de especialistas y también pues, un déficit en cuanto a la distribución. En esta gráfica podemos observar en la parte de arriba el incremento de la matrícula de los estudiantes en las carreras de medicina de las diferentes escuelas en México. Sabemos que en los últimos años el número de facultades de medicina o de escuelas de medicina ha incrementado, precisamente justificado por la información que acabamos de ver, ¿no? Y en la curva de abajo podemos ver el incremento de la matrícula de los residentes, que si vemos la pendiente es mucho menor que la de arriba. Sin embargo, pues vemos que en los últimos años ha habido un incremento. Este incremento se puede justificar y se puede entender fácilmente que si tenemos la información de que faltan médicos generales, faltan especialistas, pues se debe de abrir más el número de matrículas para poder tener un mayor número de especialidades. Todo esto que, la forma en la que lo he analizado, está relacionado con la estructura vigente en el sistema de salud tradicional que privilegia el modelo médico hospitalario curativo. Esta forma, esta definición, lo tomé de este artículo que habla de la atención primaria como eje del Sistema Nacional de Salud, un artículo publicado por la doctora Reyes Morales Hortensia, que trabaja con el doctor Lascano Ponce, que es el director del Instituto de Salud Pública de México, ¿no? Y es muy importante para lo que al final vamos a comentar como propuesta, ¿no? Como propuestas de la formación médica orientadas a la mejora del modelo de atención sanitaria. Entonces, pues, en base a todo esto, pues yo puse estas como propuesta, ¿no? Número 1, los estudiantes de medicina en mi facultad son 6 años de la carrera. El internado es el 6º año y en ese 6º año el interno muchas veces se dedica a hacer cosas que están lejos de ser lo que debería de ser como un estudiante de medicina. El hecho de que haya muchos residentes ha desplazado la participación de los internos en las actividades como médicos, y después de estar un año viendo servicios de segundo nivel, los pasan al servicio social, donde consideramos que les faltó durante el internado realmente el entrenamiento para poder atender esos problemas de primer nivel de atención. Entonces, por eso pensamos de que ese 6º año podemos considerar en base a otras carreras si realmente son 6 años o como en otras escuelas podría ser 5 años como se propone, ¿no? En otras escuelas. Habría que analizar ese punto, ¿no? El otro punto es que los internos cuando están haciendo su internado, más que trabajar en estar todo el tiempo en los hospitales de segundo nivel, que rotaran a la consulta externa con los médicos especialistas en medicina familiar, pediatría, médicos internistas, cirujanos y ginecobstetras, con intención de estar aprendiendo en la consulta de lo que van a ver lo que ven los especialistas como lo más común, para entrenarlos precisamente a poder atender lo más frecuente que van a ver entre los padecimientos, ¿no? Guardias cada 4 días como está establecido en los servicios hospitalarios para atender, porque sabemos que muchos de los pacientes irían a una clínica donde tengan que atender un parto, pues entonces es importante el tiempo que estén en el hospital para poder atender pacientes. El punto es asegurar durante el rotatorio la formación en el primer nivel de atención.
O sea, todas las enfermedades estas que están relacionadas con el primer nivel, que sean forma importante del currículum y que se asegure de que tengan esa formación en esos problemas que son prioritarios de salud, ¿no? El otro punto es, pensamos que sería necesario modificar la legislación del servicio social a un horario de 8 horas al día. La verdad, aquí estuve pensando mucho esa situación. Sabemos que nuestros pasantes tienen mucho más horas, y de 4 horas yo dije, bueno, un punto intermedio, propondría yo 8 horas. Si hacemos eso en 5 días, sería un total de 960 horas, serían el doble de lo que define a otras especialidades. Todavía estarían haciendo más tiempo, pero en un periodo de 6 meses, de tal manera que ellos pudieran, en el caso de optar por una residencia, tener mucho más tiempo para poder estudiar. Y ponerles horario de 8 horas, así como el horario a los internos, evitaría la sobrecarga a los cuales están sometidos. Sabemos que es importante, es un periodo importante de formación donde deben estar en el hospital, donde deben haber consulta, pero también el volumen de trabajo que existe actualmente en los hospitales es mucho mayor que cuando nosotros fuimos internos o cuando nosotros fuimos residentes. Sin embargo, se les sigue exigiendo demasiado tiempo en el hospital, y pensamos que esto pues conlleva al burnout que tienen los residentes, y eso repercute en la calidad de la atención y del aprovechamiento que puedan tener ellos en su formación. El punto, y se ha mencionado, incrementar la matrícula de estudiantes de medicina y de residencia médica, pues me parece estoy de acuerdo con ese punto, pero el detalle es que hay que asegurar que se cuente con el recurso humano y material para lograr una adecuada formación médica. Como decía el profesor de Chile, hablando de cómo se maneja ya, si hay mayor recurso, mayor apoyo para poder asegurar que los estudiantes, tanto los estudiantes de medicina, tengan durante su formación la oportunidad de ir a áreas de servicio médico donde puedan aprender realmente, y que nuestros residentes puedan, durante los años de residencia, estar aprendiendo, pues sería muy bien. El aumentar a los residentes solamente por aumentar, sin asegurar la formación académica, sería algo para mí peligroso, por el hecho de que, como coordinador de especialidades, algunos profesores de jefes de enseñanza me dicen, son más residentes los que puedo manejar, ¿y qué hago si ya me los enviaron? Entonces, eso es algo que debemos de tener cuidado. Sí aumentar, pero estar pendientes y estar vigilando que realmente exista lo necesario para lograr una adecuada formación académica en los residentes, ¿no? Analizar la duración de las residencias médicas, como comentábamos, especialidades que tienen que hacer la especialidad troncal y luego hacer una subespecialidad y una alta especialidad. Al final, como mencionaba, en el caso de cardiología, de 8 años de especialidad, pues al final se están pagando 2 becas, y muchas veces el médico termina solamente ejerciendo una. Y con ese recurso, bien, se puede haber formado a 2 especialistas, ¿no? Entonces, sabemos igual que es importante, por ejemplo, para nefrología, para cardiología, tener las bases sólidas de medicina interna. Entonces, habría que revisar y adecuar realmente cuánto del tiempo de medicina interna sería necesario, dependiendo de la especialidad. Otro punto es determinar el número de residentes con base a las necesidades del país, no incrementar el número de residentes en base a que un hospital me esté pidiendo más residentes, sino saber, dependiendo de la estadística en cuanto al número de especialidades que existen y de las que hacen falta, pues eso que sea determinante para ver qué especialidades se van a incrementar. Ya el doctor comentó, el primer ponente comentó de algunas especialidades donde ya están detectadas que casi no hay residentes, pues darle ese apoyo a esas especialidades en base a la necesidad que se encuentra en este país y no a la necesidad o lo que pida cierto hospital, ¿no? El otro punto que también parece interesante es establecer rotaciones de campo de los residentes de las especialidades. Ahorita hay rotaciones de especialidades, me tocó a mí rotar de las troncales, pediatría, medicina interna, cirugía, anestesia y ginecología, por ejemplo. Pero las otras especialidades no rotan, ¿no? Hasta el año pasado, aquí en mi estado, se solicitó la rotación de los residentes de psiquiatría a hospitales de segundo nivel fuera de la ciudad de Mérida. Hubo lógica resistencia inicial, pero después aceptaron y ahora estamos haciendo rotaciones de psiquiatría fuera del hospital, fuera de Mérida, ¿no? Entonces, creo yo que también si tenemos residentes de otras especialidades,
pues acercarlos esos residentes un poco más a la población, dependiendo, como ya se dijo, que si van a haber una rotación y van a hacer algo, pues que existe el recurso para poder atender a los pacientes de la manera correcta, ¿no? Y este último punto, esta propuesta que establece no es mía, es especialmente de este artículo del doctor Lascano, donde él hace la diferencia de una cosa son los niveles de atención y otra es el modelo de atención. Entonces, el establecer un modelo de servicios de salud que ofrezca una respuesta integradora, oportuna y adecuada al contexto de las personas ante sus necesidades de salud y a lo largo del curso de la vida. De alguna manera es importante desde el primer nivel de atención de las enfermedades prioritarias del médico general o en el caso de los médicos pasantes tengan un enfoque no solamente curativo, sino llevar la prevención a su máxima expresión, involucrando a la población, comprometiendo, o se dice, empoderando a la población en su salud para poder tratar o de evitar que más enfermedades crónico-degenerativas vayan llegando y entonces tengamos hospitales de segundo y tercer nivel, bueno, sobre todo los de segundo nivel, llenos a reventar y que esto interfiera con la atención de los pacientes. ¿Sí? Muchas gracias, eso es todo. Y dirigido obviamente a la regionalización de los servicios. Y enseguida recibimos con mucho gusto al doctor Gerardo Muñoz. El doctor Gerardo Enrique Muñoz Maldonado es director del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cirujano general y experto en laparoscopía quirúrgica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, tiene un doctorado en medicina, aprobado con mención honorífica, magna cum, maestría en educación basada en competencias de la UVM, maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios, también de la UVM, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, jefe del Servicio de Cirugía General, secretario académico de la licenciatura de médico cirujano y partero, es miembro de la Academy of Master Surgeons Educator por el American College en la máxima categoría de miembro. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes por la invitación a la Academia Mexicana de Educación Médica. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este análisis y propuestas para un modelo de atención de problemas prioritarios, ambulatorios y de corta estancia. Realmente me interesó mucho el tema porque creo yo que debemos de hacer un cambio importante en el paradigma de lo que estamos haciendo en la educación médica y sobre todo a nivel desde la licenciatura y en el posgrado. Este tipo de reuniones que estamos teniendo es un análisis profundo. Yo creo que ahorita es momento de empezar a pensar cuánto tiempo deben de durar las especialidades médicas, por qué tenemos que hacer de entrada indirecta las otras especialidades, pudiendo desde un inicio tener una entrada directa y en lugar de que haga 4 años de medicina interna, solamente hace 2 y continúa con su instrucción de cardiología, neumología o alguna otra especialidad que quiera. Realmente creo que es un desperdicio de tiempo para los alumnos, desperdicio de tiempo para los profesores y sobre todo carga al erario por los costos de manutención que tienen estos alumnos. La repercusión es que se pierden 2, 3 años de vida productiva de ellos mismos y además de servicio a las personas que requieren una atención más adecuada. Falta coordinación entre el gobierno, las universidades,
para poder llevar a cabo ya no una rotación de campo ni un servicio social. Tenemos por responsabilidad social que enviar a nuestros alumnos supervisados con los profesores, sobre todo a brigadas hacia el área rural, en donde les manifestemos y hagamos cirugías, demos atención médica y hagamos otro tipo de elementos, sobre todo de prevención y de tratamiento en los niveles rurales, sin esperar que se queden allá. ¿Por qué? Porque crea una necesidad. Si ustedes mandan a una persona a hacer una rotación de campo, en primer lugar no van a estar supervisados por nadie. Van a estar haciendo lo que creen que está bien hecho. Y en segundo lugar, esos hospitales y esas áreas no están capacitadas para poder atender a esos pacientes con las necesidades que tienen. Muchos de ellos ya están capacitados, sobre todo porque los estamos enviando en los últimos años en esa rotación de campo y ya están listos para operar cualquier tipo de cirugía o hacer cualquier procedimiento que se requiera en el sitio, sin mover a los pacientes. Creo que es el momento de hacer una muy buena reflexión en relación a esto. Creo que por responsabilidad social, como lo han dicho anteriormente los ponentes, hay necesidad de hacer un cambio en esto y creo que es el momento. Les voy a presentar algo en relación que hice sobre por qué es importante tener áreas ambulatorias y de corta estancia en las áreas, sobre todo rurales o en la misma ciudad, con la finalidad de que podamos atender a más población con menos posibilidades de error y con más productividad. Lo que están viendo ahorita, si me ponen la primera diapositiva, vamos a ver el contexto de salud en México. Esencialmente, ya lo comentaron mis compañeros antecesores, que el principal problema de salud en México son las enfermedades crónico-degenerativas, entre la diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad, hipertensión y enfermedades respiratorias. Normalmente o anteriormente, todo esto estaba concentrado sobre todo en el área rural. Había, si me pasan las diapositivas, por favor, para que vean un diagrama que tengo por ahí. Este diagrama, sobre todo, inicia en el año de 1900 y va cada 10 años cambiando. Pueden ver en esa gráfica que se va moviendo la población rural, va disminuyendo y va aumentando la población urbana. Entonces, ya no nada más se van a necesitar en una área rural tener centros ambulatorios o centros de corta estancia. También tenemos que tenerlos ya en el área urbana, con la finalidad de que podamos atender adecuadamente a estos pacientes. Las limitaciones actuales del sistema de salud en infraestructura y recursos para atender a esos pacientes tiene alta demanda, sobre todo en servicios ambulatorios. Por eso hay necesidad de crear este tipo de infraestructura. Pero ¿qué es lo que pasa? No están alineados con nuestro sistema de educación. Yo me recuerdo que cuando estaba en la residencia de cirugía, pues no hacíamos cirugías ambulatorias. Todos tenían que internarse o no tenían corta estancia. Todos tenían que quedarse. ¿Y qué pasa? Se sobresaturan los hospitales, hay más dispendio, sobre todo para la atención de una cama, donde no es necesario a lo mejor tenerlo dentro del hospital. Y por eso se está sobrepoblando los hospitales. Hay necesidad de hacer un cambio en el modelo de atención. El objetivo entonces de este modelo de atención es diseñar un modelo para resolver problemas de salud, sobre todo prioritarios, a través de un sistema ambulatorio y de corta estancia. ¿Cuáles serían en determinado momento los objetivos específicos? Ya le había comentado, sobre todo reducir el tiempo de hospitalización, mejorar la accesibilidad tanto a nivel rural o a nivel urbano, y optimizar sobre todo el uso de los recursos humanos y el uso de los recursos que tenemos para la atención de los pacientes. ¿Con qué finalidad? De empezar a cambiar de un tratamiento o de una salud con el tratamiento específicamente, pasar a una salud de tipo preventivo,
donde también hagamos atención primaria a los especialistas, teniendo la optimización sobre todo de los recursos. Este es un punto muy importante que tenemos que tener. Los principios de atención de salud, entonces, pudiéramos hablar de que tenemos la prevención, la educación sobre todo, tanto de los médicos generales como de los especialistas hacia los pacientes, es muy importante, en donde vamos a tener que utilizar estrategias para a la población educarla para su autocuidado y estrategias sobre todo para reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. Número 2, tener accesibilidad, que en cada área existan varios centros de estancia corta o de atención ambulatoria para facilitar sobre todo la atención médica, para un manejo rápido de condiciones comunes que no deben de estar hospitalizados esos pacientes. Eficiencia, una reducción en los tiempos de espera, porque afecta importantemente también a el desempeño de los trabajadores y de las fábricas, teniendo una reducción de tiempos de espera y estancia hospitalaria mediante diagnósticos rápidos, sobre todo, y tratamientos efectivos. ¿Cómo podemos hacer esto? Número 1, haciendo una atención ambulatoria. Y número 2, tener estaciones de monitoreo preventivo para poder ligar tanto la atención preventiva como la curativa. ¿Cuáles serían en determinado momento los componentes de la atención de estos pacientes? 1, una atención primaria y detección temprana, es decir, hacer una promoción para la salud y una detección de enfermedades en etapas tempranas. Eso sería el objetivo y la obligación que deben de tener esos centros ambulatorios. Centros de corta estancia, áreas de estancia breve para pacientes que necesitan intervención rápida sin requerir hospitalización prolongada. Les pongo un ejemplo. Nosotros en el Hospital Universitario de Monterrey, el Hospital Dr. José Eleuterio González, tenemos un centro de cirugía ambulatoria en donde operamos a pacientes para cirugía de obesidad mórbida, donde se quedan solamente un día y se van a su casa al siguiente día. Esa es la atención de un problema prioritario que tenemos en México y que impacta a las enfermedades crónico-degenerativas. Programas de seguimiento también ambulatorio. Hemos instalado algo que se llama hospitalización domiciliaria, en donde ya no tenemos internado al paciente. Si requiere algún tipo de medicamento que se tenga que administrar, va un grupo de enfermeros o especialistas a su casa a hacerlo con la finalidad de que pudiera tener la atención adecuada sin estar hospitalizado y con riesgo a contraer enfermedades infectocontagiosas dentro del hospital. Y la otra es mejorar sobre todo la tecnología, ¿sí? Y hacer telemedicina. El uso de tecnologías para el monitoreo remoto y la consulta médica a distancia puede ser otra de las herramientas muy buenas para poder disminuir el problema. Les traía un ejemplo de un flujo, desgraciadamente no se puede ver en la pantalla, pero sí lo pueden ver tal vez a distancia. Tenemos un flujo donde se ingresa al paciente al área ambulatoria, se evalúa y se hace un diagnóstico rápido. Si se requiere, se hace una intervención de corta estancia. Luego se le da el seguimiento de la atención primaria en algún otro centro ambulatorio o, si no se puede resolver ahí, se envía a un sitio de referencia hospitalario para ver las complicaciones que puede tener. Quisiera comentarles cuáles son los beneficios que pudiéramos tener en este tipo de esquema. Esencialmente es una reducción de una carga hospitalaria. Yo les aseguro que cada director y cada persona que está a cargo de un hospital, si le dices te voy a reducir tu internamiento en un 10, 15, 20%, les va a aplaudir importantemente por el hecho de que es una responsabilidad tener un paciente ahí al cual solamente lo tenemos en la cama porque no hay tiempo para ser operado o porque tiene que dársele cierto tipo de medicamentos dentro del hospital. Atención ágil para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Las consultas, va una persona que tiene un problema cardíaco o diabetes,
pide una cita y se la dan dentro de 3 o 4 meses. Tal vez en donde ya le va a ocurrir en ese lapso algo agudo y va a tener que ir al hospital y ahora sí con más tiempo de estancia, pudiendo haber tenido una atención previa, preventiva para la complicación. Mejora en la calidad de atención y satisfacción del paciente percibido y un ahorro de costos al reducir las estancias prolongadas. ¿Cuáles son los desafíos o las barreras con lo que nosotros pudiéramos encontrar? Primeramente, es la capacitación de un personal en atención primaria. Nosotros estamos empezando a implementar dentro de la currícula que tenemos en el posgrado, sobre todo en cirugía o en las áreas quirúrgicas, la atención ambulatoria. Es totalmente diferente a la atención hospitalaria. Entonces, tenemos que cambiarle el chip a los médicos, a los cirujanos, en donde se puede dar este tipo de atención, pero tenemos que capacitarlos. Implementar en las zonas rurales más infraestructura tecnológica, que a lo mejor es más costosa, sí, pero es necesaria para poder dar una atención adecuada. ¿Cuáles serían las soluciones en general? Más que todo para que se proyecte ya también, por favor. ¿Cuáles serían las soluciones? Programas de capacitación continua en donde los médicos especialistas y los médicos generales puedan hacer esto. Déjenme nada más adelantarlo. Es el flujograma que les decía hace un momentito. Esos son los beneficios del modelo. Desafío y soluciones. Y lo más importante es el impacto que va a tener esperado en el sistema de salud. Como les dije anteriormente, va a haber una reducción importante de la saturación en hospitales y una mejora en los tiempos de respuesta. Vamos a tener, a lo mejor en una semana se van a atender los pacientes que antes tenían 4 o 5 meses para tener una consulta. Incremento en la cobertura de atención en áreas con alto índice de enfermedades crónicas. Y un modelo que puede ser replicable en distintas regiones del país, adoptando las mejores prácticas en cada uno de ellos. Como conclusión y propuesta de implementación, hay que hacer una síntesis del modelo y sus beneficios que va a tener, recomendaciones para implementarlos en los centros de salud comunitarios y hospitales de baja complejidad, y bien importante, la colaboración entre instituciones de salud pública, universidades y gobierno para la investigación y desarrollo de este modelo. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Bueno, escuchamos ya la revisión de los distintos profesores, sus áreas de desempeño y su expertise en esta carrera que han llevado a cabo a lo largo de su vida en la docencia en el área médica, pero también en el tema asistencial en las áreas de salud. Y a mí me gustaría dejar la puerta abierta a partir de esta mesa de análisis algunos puntos en particular, y es hasta dónde asociaciones como la que nos convoca el día de hoy de educación médica a nivel nacional puede, a través de este ejercicio académico, tener los elementos para hacer propuestas y cambiar los paradigmas que ahora nos tienen en este diagnóstico situacional en nuestro país, para que poco a poco vayamos adoptando mejores modelos de atención, mejores modelos de formación de especialistas que incluyan, por ejemplo, la reducción de años para la formación, porque esto impacta directamente en la respuesta más rápida a la solución de los problemas que tenemos el día de hoy. Hasta dónde las universidades de las distintas regiones de nuestro país pueden cambiar la currícula y en qué tiempo serían, de la mano, obviamente, de la Rectoría del Estado en el tema de otorgamiento de servicios de salud,
para poder dar solución a estos problemas epidemiológicos que nuestro país tiene, y que esta reducción de número de años nos ayude también en la planeación, porque la formación de especialistas, finalmente las que son de entrada directa, las que son de entrada indirecta, tienen una planeación particular, no solamente de acuerdo a dar respuesta a problemas de salud, sino en recursos que el Estado tiene para poder otorgar servicios de salud con eficiencia y calidad. Tenemos que evitar en este sentido también, a propósito de lo que se revisó el día de hoy, del descuido de la atención primaria. Sabemos que entre más conocimientos específicos en el área de salud se tiene a través de las altas especialidades, la cobertura es menor. Entonces, el seguir insistiendo en que esta cobertura de los grandes problemas que tiene la población, la obesidad, los problemas cardiovasculares, los problemas oncológicos, etcétera, pueda seguir, mejorar y que sea la base, retomar lo que se forma en esta carrera de medicina de las distintas escuelas que tiene nuestro país, para que sea una base en la formación de especialistas y muchas de las veces no repetir en estos programas educativos los mismos conocimientos que ya fueron otorgados a un estudiante en particular. Abreviar tiempos, dar respuestas rápidas. Ya conocemos las propuestas de otros países y me quedaría con eso. Podemos nosotros a través de la academia servir como una base para la coordinación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para que nuestros especialistas den respuesta a estos cambios en la pirámide poblacional. Tenemos que ver ahora lo que tenemos. Vamos a tener un país en 10 años o en 20 años, o qué país le vamos a legar a las nuevas generaciones. Agradezco mucho su presencia a quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial, a quienes nos siguen de manera virtual a través de redes y obviamente a todos los profesores que tan amablemente invirtieron su tiempo y sus conocimientos para compartirnos el día de hoy, a todo el comité organizador y particularmente a la doctora Marcela, que obviamente ha sido su liderazgo el que nos tiene en mucho el día de hoy aquí a todos reunidos. Bonita tarde. Muchas gracias a la doctora Claudia Asensio Tene, secretaria de Posgrado y Desarrollo Profesional Continuo de la CANAMED, por su conducción de esta interesante mesa de análisis. Muchas gracias.